conocer los tipos de géneros periodísticos. Vamos a abordar 3 tipos de géneros periodísticos, por favor. Acá tenemos los 3 géneros: información, opinión e interpretación. Son los géneros periodísticos que se utiliza para desarrollar cualquiera de esos subgéneros que podemos ver. Como podemos observar en cada cuadro, en el género de información podemos ver los subgéneros, que es la noticia, la entrevista informativa, la cronología, el refrito, los sueltos breves, notas de redacción y reportaje informativo. Todos estos con el fin de informar y describir, recabar los datos para, una vez recabados, someterse a una fiscalización, a un análisis, a una sistematización y describir los hechos noticiosos. Seguidamente nos vamos al género de opinión, donde tenemos lo que son las editoriales, columnas, críticas, artículos y comentarios. Esto ya juega más con lo que es la opinión personal. Como bien lo dice su nombre, es un género de opinión y su característica, su objetivo es valorar, enjuiciar y orientar. Entonces, dentro de esto vamos a estar conociendo en la parte de artículos lo que son los artículos de opinión. Posteriormente vámonos a lo que es la interpretación. De este género podemos encontrar estos subgéneros: el reportaje o gran reportaje, ensayos, entrevistas interpretativas y las crónicas. Entonces de acá vamos a abordar de manera genérica, ¿no?, estos subgéneros que vamos a desarrollar más adelante. El objetivo de este género de interpretación es explicar, profundizar, conceptualizar y fiscalizar. Dentro de ello, acá ya jugamos más con lo que, independientemente de que va a entrar la opinión, va a entrar la información, porque voy a recabar datos para hablar de algo, voy a tener una ponencia, una tesis. Esto ya sea algo afirmativo o negativo, que voy a al momento de escribir cualquiera de estos subgéneros, un ensayo, una crónica, un reportaje, yo voy a tener una tesis. Y al hablar de tesis no me refiero a ese trabajo que nosotros desarrollamos en los posgrados, sino me refiero a la postura que yo voy a tener, ya sea que voy a afirmar algo o voy a negar algo. Entonces, y esto tengo que sustentar, tengo que explicar y, como bien dice, ¿no?, profundizar, conceptualizar y posteriormente fiscalizar. Bien, nos vamos a ir con lo que es la noticia. La noticia. Este está en el género de información. Este es un subgénero, también conocido como la noticia clásica, ¿no? Y bueno, dentro de esto he tomado 2 conceptos, como podemos observar. Hay muchos autores que conceptualizan lo que es la noticia, pero estos me parecen que van ya más preciso, se adentra más a lo que exactamente, lo que nosotros podemos comprender así sencillamente. Nos dice que la noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controla el medio utilizado por la difusión. Esto nos dice José Luis Martínez Alberto. Así también nos dicen, el Torrico nos dice que es el eje central de todo el trabajo periodístico. Es una información relativamente breve y redactada, respetando la estructura de la pirámide invertida. Vamos a conocer más adelante a qué se llama la pirámide invertida. Como también Gonzalo Martín nos dice que es un género donde también, independientemente de todas sus características, nos dice que esto va a ser objetivo y veraz. Ya, acá tenemos algunos elementos claves para entender lo que es la noticia. La noticia debe poseer sí o sí objetividad y veracidad, porque son datos que vamos a recabar de algo que está aconteciendo. Posteriormente, el estilo lingüístico que va a utilizar esta noticia es claro, concreto y preciso. No debe haber redundancias, no debe haber un introductorio. Simplemente debemos poner al comienzo lo más interesante. Y esto lo vamos a entender con la pirámide invertida. Así también, como nos decían, es un hecho de actualidad, de interés público. Entonces, el objetivo es informar a través de este hecho que nosotros vamos a detallar. Seguidamente,
novedoso, eso es interesante, a eso nos referimos cuando hablamos de actualidad. Posteriormente, proximidad, cercanía del lector respecto a los hechos, geografía o social, profesional, que tenga esa proximidad. Pues seguidamente vamos a ver qué es las consecuencias, tiene que tener trascendencia, repercusiones futuras, que si esto pasó, en lo futuro va a repercutir a tal cosa. Para las personas también, ¿no? Esto se podría considerar más como desastres ecológicos, descubrimientos científicos o lo que recientemente aconteció, una pandemia a nivel mundial, entonces tiene una trascendencia. Seguidamente tenemos lo que es la relevancia personal. Cuando hablamos de relevancia personal, hay informarnos al ser protagonistas por determinadas personas, adquirir un interés por el lector. Por ejemplo, a ver, acá puedo dar un ejemplo de los escritos del país, no sé si algunos han leído, nos hablan mucho de lo que es la metamorfosis. Entonces, cuando hablamos de relevancia personal, hacemos énfasis a esa protagonización que hay. Suspense es la inquietud y por lo tanto es el interés por la incertidumbre del resultado que va a obtener. Ahora nos vamos a la rareza. ¿Qué quiere decir con eso? Es un hecho que se convierte en noticia. Esto sale de lo habitual, de lo extraño, de lo curioso, de lo sorprendente. Eso es la rareza. Y continuamos. Conflicto. Perdón, dice que le interrumpa. La diapositiva no se mueve. No sé si será solamente en mi caso o en los demás. ¿En qué parte estamos? La primera. Dice tipos de géneros periodísticos, nada más, ahí está congelada la imagen. Ahora sí se movió. Entonces no lo tengo que poner, estaba abierto. Ya, acá podemos observar los 3 géneros periodísticos importantes de lo que es el periodismo. Y acá estamos con lo que les había mencionado. Pueden ir viendo, cada género tiene su subgénero. Y ahorita estamos estacionados en lo que es la noticia. Todo lo que está marcado con amarillo es lo que vamos a abordar el día de hoy. Ahorita estamos empezando con la noticia y debajo de este cuadro hay el objetivo que tiene cada uno de estos géneros de información, de opinión y de interpretación, que son 3 cosas muy diferentes. Seguidamente habíamos hablado de lo que es la noticia. Acá he hecho la lectura de estos 2 conceptos que considero que son más exactos y precisos. Tomo mucho como referente a José Luis Martínez Alberto y a Eric Torrico. Actualmente Eric Torrico sigue aportando en este campo periodístico, continúa siendo docente de la carrera de comunicación social, entonces él hace mucho énfasis en lo que es la pirámide invertida, que lo vamos a ver seguidamente. Estábamos hablando acá, en la parte de arriba, para ser un hecho noticioso debe tener objetividad y veracidad. Al costado nosotros podemos hablar, cuando dice claro, preciso, conciso, es el estilo lingüístico que vamos a utilizar a la hora de escribir. Debe ser claro, al punto, así como se dice, exacto, sin tener un introductorio o como otros géneros literarios, la novela, ¿no? Siempre empieza por una introducción, un trama, un desarrollo y un desenlace. En este caso no, la noticia es caracterizada por ir a los hechos, a utilizar lo que son las 5 doctrinas. Más adelante vamos a hablar a qué me refiero con eso. Y por ende, al ser un hecho que tiene que tener una eficacia, que cumpla la objetividad y la veracidad y también la imparcialidad, su objetivo es informar, únicamente informar, puesto que pertenece a este género periodístico, información, lógicamente informar. Luego nos habíamos ido acá, es acá donde es lo que un hecho, porque hay un sinfín de cosas que nos pasa a nosotros, nos pasa alrededor del mundo, y no todo se informa, pero ¿qué hace que ese hecho se convierta en noticia? Cuando posee estos 10 elementos, estas 10 características. Entonces habíamos hablado de la actualidad, de la proximidad y de las consecuencias. Relevancia personal, suspense, rareza. Y acá, donde dice conflicto, acá vamos a comenzar conflicto. Cuando hablamos de conflicto en esta parte podemos decir que cualquier enfrentamiento o lucha que supone es
es un elemento de interés periodístico. Seguidamente, sexo. Cuando hablamos de sexo, esto es un factor decisivo de muchas noticias, sobre todo de la prensa sensacionalista, lo que actualmente estamos viendo a menudo. También esto presenta una forma más o menos encubierta en acontecimientos de tipo económico, cultural, artístico, político, etcétera, ¿no? Cuando hablamos del elemento emoción, debe poseer los sentimientos humanos, despierta el interés al lector, sobre todo si son externos, con lo que actualmente se está jugando bastante con esto de los infanticidios, feminicidios, hablamos mucho de sensacionalismo. Y finalmente, progreso. Esto son datos, ideas que producen que los hombres, el convencimiento, los valores y los recursos que utilizan para llamar esa atención. Entonces, esto debe ir de manera progresiva. Bien, ahora nos vamos ya un ratito, por favor. Listo, ahora sí. La estructura, a esto le llamo pirámide invertida. Podemos ver una pirámide que está volcada, en el anterior gráfico igual lo veíamos así. Esta es la estructura que debe tener la noticia. A la hora que yo me siento a redactar, primero debo empezar con un titular, no un título, un titular. Es por eso que cuando dicen en los noticieros vamos a conocer los titulares, así, pero es una manera errónea de decirlo, porque un titular está compuesto por estas tres cosas: un antetítulo, un título y un subtítulo. Y a todo eso le llamamos titular. Entonces, como ustedes se dan cuenta que cuando los noticieros dicen titular, no, podemos decir presentamos los títulos de las noticias, directamente títulos, no titular, porque ellos no hablan de un pretítulo o antetítulo. Entonces, debemos nosotros buscarle estos tres, no necesariamente, pero sí es recomendable enfatizarnos en estos tres. ¿Por qué? Porque el antetítulo me va a dar como ese enganche al lector, como si esa línea que voy a leer me va a agarrar y me va a retener para que yo lea toda la noticia. Es como una probadita que te va a dar. Entonces también el objetivo de ese antetítulo es informar al lector del contenido, de los antecedentes, para facilitar su comprensión posterior de la noticia. Es como un avance para que, tan solo con ese pequeño avance que le voy a poner, voy a agarrar su atención y el lector va a continuar, ¿no? O con simple esa línea va a entender de qué se trata la noticia. No va a necesitar desarrollar en ese momento, pero ya va a tener esa noción de qué más o menos va a abordar. Esto suele responder a las preguntas del dónde y el cuándo. O sea que en este pretítulo puedo poner dónde y cuándo. El pasado viernes en el estadio Hernán Siles juega, o sea, algo así, una línea, un fragmento, ya me está diciendo el día y el lugar, por eso dice el dónde y el cuándo. Seguidamente nos vamos a lo que es el título. Esto ya, el título es la parte central, ¿no? Es la sustancia de la noticia, es el cherry. No tiene que exceder a 8 palabras, porque suele ser tedioso y cargado, y es lo que va a ser el tema, si quiere decir, el tema principal que voy a abordar. Seguidamente me paso al subtítulo, viene después, o también le puedo llamar epígrafe. Esto puede estar compuesto como de un párrafo, es como dar un avance de datos, de estadísticas, o de algo relevante, o de algo que ha pasado, que tenga semejanza con la noticia, pero que haya pasado antes, pero que tenga un parecido, una comparación también, puede decir. Esto recoge aspectos completamente del título y es como que lo completa, lo matiza, hace que sea más comprensible, sobre todo cuando se da la información, ¿no veo? No se tiene tal vez datos tan precisos, pero yo voy a hacer un dato más relevante que en la noticia no lo voy a nombrar, acá sí lo voy a nombrar. Entonces, no es indispensable ponerlo, pero esta parte del subtítulo responde al cómo y al por qué, cómo se dio esa noticia y el por qué. Entonces, ahí vamos desmenuzando ya las preguntas que habíamos hablado de las famosas 5W. ¿Por qué 5W? Porque en inglés es muy, cuando hablamos de quién, qué, what, when, where,
o si tienes who, entonces a eso le llaman las 5 Ws. En este caso en español serían estas. Después de que yo pongo mi titular, ya pongo lo que es mi párrafo introductorio, y a este párrafo introductorio le llamo lead, o también algunos le llaman entradilla. Entonces acá en este párrafo, como es un hecho noticioso, yo tengo que responder a estas 5 preguntas necesariamente. Puede que la noticia carezca de una, pero no puede carecer de las más importantes: el qué está pasando, el dónde ocurrió, cuándo ocurrió, porque es importante estacionar en el tiempo, pues un hecho actual, ¿no? Entonces debo responder sí o sí en una redacción quién, no importa el orden, no necesariamente tengo que empezar con el quién, el presidente, Luis Arce Catacora informó, no necesariamente, se informa que, no sé, algún hecho noticioso y al final mencionado por Luis Arce Catacora, presidente, o sea, puede tener una inversión diferente, pero se debe cumplir con estas 5 preguntas en el primer párrafo. Ya después viene a lo que es el cuerpo. Entonces, como si se dan cuenta, estamos hablando lo más importante, el que ha pasado, el dónde, el cómo. Seguidamente voy a completar el cuerpo con datos y detalles progresivamente que no son tan importantes, que ya vienen haciendo como apoyo, acompañamiento, tal vez alguna otra intervención o la misma, o quizás algo que el presidente más añadió a su información pero no tiene interés, no resalta, entonces lo pongo al final. Entonces podemos ver que el primer párrafo es el hecho noticioso que nos va a dar como tal. No sé si hasta acá tenemos alguna duda de lo que es la noticia. Podemos participar quizás. Todos tenemos a nuestro alcance un periódico y es ahí donde nosotros podemos identificar, ¿no?, el título, un reglón antes que le llamamos de título, o a veces un párrafo después del título general le llamamos subtítulo o epígrafe que nos va a proporcionar más datos. Entonces, no sé si en esta parte alguien tuviera una pregunta respecto a la noticia antes de pasar a otro subgénero. Bien, entonces creo que ha sido comprendido, eso espero, que haya sido comprendido el tema. Y bueno, pues si nos vamos a animar a escribir un hecho noticioso, no podemos vertir, eso no lo olviden, no podemos vertir un juicio de valor propio, no podemos interpretar si el presidente dijo esto, entonces a mí me parece que esto no está bien, no, porque solo se enfoca, se apoca exclusivamente a informar y poner los datos tal cual. Obviamente, una vez que he recabado esa información, hice la entrevista, quizás he utilizado para recabar esa información o hecho el seguimiento, debo poner tal cual los datos sistematizados. Una vez que se hace la transcripción o el type en bruto, se debe sistematizar, sacar lo más importante, y en este caso de la noticia, identificar las 5 preguntas que el lead debe poseer. El lead es lo más importante en una noticia: el quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. También se puede acotar, ¿no?, el para qué, si la noticia lo requiere, y ya eso se le puede añadir, o tal vez si carezco de alguna de estos datos. Ahora me voy a la entrevista. Acá también he tomado 2 conceptos de 2 autores que nos dice que la entrevista es una técnica de obtención de material de interés periodístico por medio de preguntas, que es el reportaje, fórmulas. En el caso no vamos a confundir acá, ¿no? Vamos a hablar de la entrevista como un subgénero periodístico perteneciente a 2 géneros, porque acá había marcado, podemos tener entrevista informativa, netamente informativa, que solo va a hacer, va a escribir tal cual como se le ha brindado la información, sin hacer una interpretación, un análisis. Y como podemos ver en este cuadro de acá, en el género de interpretación también existe la entrevista, pero acá ya es más profundo, porque
concepto va a definir lo mismo, pero también tenemos que ver los tipos de entrevistas que existen, ¿no? Entonces nos dice esto Luis Beltrao. Así también Martín Vivaldi nos dice que su misión, independientemente que es un subgénero muy utilizado en el reportaje, en la cronología, porque la entrevista, la verdad, a esos subgéneros más amplios, es reutilizada. A través de una entrevista nosotros nos vamos a informar también, y mucho más si vamos a emplear a un personaje o algo, ¿no? Tal vez de una institución se requiere una entrevista. Entonces su misión es decir al lector quién es y cómo es lo que piensa, lo que dice o hace. Ese es el objetivo de una entrevista. Entonces acá podemos ver los tipos de entrevista, como lo que les decía, de información, de opinión, de personalidad, de grupo, de perfil, fórmulas preestablecidas dentro de esto. No sé si pueden dar la lectura, esa es la diferencia, sacarle quizás una captura. Esa es la diferencia que hay en las... Obviamente todos van a seguir esa guía de entrevista, ese menú de preguntas si se quiere, pero como instrumento de investigación es conocido como una guía de entrevistas, ¿no? Entonces todos estos tipos, pero su direccionamiento va a ser, o su objetivo va a ser informar, o enjuiciar, o interpretar. Esa es la diferencia que le hace a la entrevista. Bueno, seguidamente nos vamos a lo que es las partes que debe tener una entrevista. Un pretítulo, sí, es recomendable siempre utilizar un pretítulo para dar ese enganche que se quiere dar. Basta con un reglón, no debe ser cargado un pretítulo, ya el título va a tener un reglón, pero en su mayoría 2 reglones, pero no debe ser de las 8 palabras. Un título, la presentación, porque la presentación es importante, es como dar el contexto de a quién vamos a entrevistar, o si digamos hemos hecho un reportaje, fuimos a la Escuela Superior de Formación Tecnológica Humanística del Alto, de maestros, en donde se realizó un reportaje, se tiene que dar esa presentación, sí o sí. Y en caso de la entrevista, igual, en fecha tantos, o se puede empezar por la fecha, como les dije, el periódico, o tal vez hizo una entrevista a tal personaje con el objetivo de conocer, desmenuzar o hablar de tal tema, no sé, de alguna fecha festiva, o reconocer al personaje por sus aportes. Entonces es necesario presentar a la persona que vamos a entrevistar o al lugar que se va a entrevistar. Y seguidamente, si es un lugar, hablar de las autoridades a las que se está entrevistando. Quien nos recibió, el director de la Fundación Tantos o el director de la Escuela Superior de Formación de Maestros. Es necesario dar la presentación y posteriormente la entrevista como tal. Pregunta-respuesta. Entonces, en esta parte de la entrevista también debemos tener en cuenta que un buen entrevistador, cuando ustedes empiecen a realizar ese trabajo antes de escribir, se debe entrevistar, ¿no? Debe realizar entrevistas que deben saber persuadir al entrevistador, crear un clima de conversación, no necesariamente así estático, de que te pregunto y me respondes, no, es como que vas a conversar con una persona y vas a entrar en confianza, porque cuando hablamos con nuestros familiares no hablamos de manera formal, tampoco quiere decir ¿no? que vamos a hablar informal, pero sí es necesario darle esa confianza al entrevistador para que él se abra y te facilite la información que vas a necesitar. Entonces, en este caso, una vez que logres eso como entrevistador, ser ameno, tener amplio vocabulario, o a veces también el entrevistador puede estar un poco cerrado, tú tienes que hacer quizás un chiste, algo, o recordar una anécdota, o ayudarle a introducir el tema, o darle ideas que tal vez no puede decirlo para que empiece a dar la información que se requiere. Seguidamente también hay tipos de entrevista, como habíamos dicho, en los cuales les hemos mostrado anteriormente, pero en este caso para un periódico, depende de la sección que vamos a escribir, los tipos de entrevistas también son considerados entrevistas de personalidad, lo que más se utiliza en general. Así también podemos decir que trata de recoger la personalidad de los personajes entrevistados,
los elementos más significativos, lo más relevante que nos ha dotado. Suele contar también con una extensión considerable, ¿no? En este caso, si vamos a hablar de una entrevista informativa, no va a exceder las 2 planas. Puede alcanzar distintas páginas cuando es una interpretación ya, una entrevista interpretativa, porque ya es más amplia. Ahí el entrevistador pierde su punto de opinión, su criterio, o que tal vez quiere anotar algo que anteriormente ha dado la contraparte. Entonces ahí está permitido y va a ser obviamente de más páginas. Y si se quiere va acompañado de una fotografía, pero a veces no es tan necesario. Los reportajes sí o sí se trabaja con bastante fotografía. No se excede obviamente, el escrito es lo que debe ser más. En este caso, en cuanto a una entrevista, sí se quiere poner, pero por lo general no se hace uso de fotografía. También es dependiendo, ¿no?, del autor. Seguidamente nos vamos a lo que es el reportaje. Ya acá, en la parte del reportaje, estamos hablando del género de interpretación. Vamos a hacer un recordatorio. Sí, acá, reportaje. También existe un reportaje informativo, vamos a hablar de algunos tipos también. Pero acá tenemos lo que es el reportaje, que nos dice, consiste en una narración de un hecho actual, con una extensión mayor de la noticia, obviamente. El autor profundiza lo que son antecedentes, causas, circunstancias, repercusiones de lo acontecido. Permite al periodista una mayor libertad expositiva y la oportunidad de desarrollar un estilo literario propio, pero siempre dentro de los límites de la objetividad, pues su principal objetivo sigue siendo informar, en el caso de un reportaje informativo. Entonces, un reportaje de calidad va a tener una interpretación y análisis, va a tener un estilo personal, va a tener una descripción e información. Entonces es como que en el reportaje vamos a trabajar con un poquito de entrevistas. Y sobre ello, de esa entrevista voy a sacar mi interpretación personal. Ahora, en cuanto al estilo personal, es lo que hablábamos en un comienzo, el estilo lingüístico. En el caso de la noticia siempre es claro, preciso, conciso y preciso. De igual manera en este caso, pero aunque acá nos dice que el estilo ya es más personal, aquí ya no hay un estilo lingüístico propio a seguir, digamos, o mejor dicho, dependiendo del reportaje, sino que el estilo es propio, pero sin salir del margen de la veracidad. Y ser objetivos a cualquier dato que estamos dando. Entonces aquí ya tenemos mayor espacio, porque un reportaje ya es la suma de estas 4 cosas, ¿no? Dentro de esto también podemos decir, los tipos de reportaje son de acontecimientos, un acontecimiento que ha ocurrido, de acción, de citas, y también se puede escribir un reportaje corto, no todos son largos. En el caso de que nosotros queremos publicar, hacer un reportaje, el reportaje corto son relatos que actúan como nexo de continuidad de otros hechos importantes, y su misión es mantener viva la atención del público. Hace hincapié en los detalles ambientales y de interés humano. Una pieza indiscutible que podemos tener es el punto central, lo que también dice el timing. Siempre plantea estrictamente el reportaje de continuidad o de pronóstico. Entonces, que va a dar continuidad a algo, que no se termina ahí, que uno puede continuar, y también se puede pronosticar algo que va a ocurrir a lo futuro. Así también, algo que más se escribe en reportajes es se describe lo que está ocurriendo en los acontecimientos, se agrupan el orden de importancia, y en este caso es idóneo para la descripción, ya que presentan hechos de modo simultáneo. En cada párrafo que vamos a escribir se va a desarrollar un hecho, de modo que el reportaje se pueda ampliar o acortar con relativa facilidad en el caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, cuando yo antes de escribir mi reportaje, debo tener obviamente las
entrevistas a personas o entidades que son parte de este análisis, de este bosquejo que voy a hacer. Debo contar con ese material. Seguidamente debo hacer la descripción del lugar donde he ido, de los lugares donde he ido y los lugares que también son importantes de este hecho. Es como de puntos secundarios. Entonces tengo que tener esos datos. La información ya puede ser recabada o también puede ser citada de otros medios que han dicho tal cosa de tal nota que estoy hablando, han acotado o han hablado, pero no le han dado esa visualidad que yo le voy a dar, pero han informado un poco, pero no asemeja a mi tema, pero lo voy a extraer sin olvidar citar, eso no olvidemos, porque si no lo cito va a considerar como un plagio. Entonces debo contar con eso, o quizás con cifras, con estadísticas de las instituciones, de INE, en el caso de que voy a hablar de algo, entonces debo tener todo ese material, hacer un reportaje y finalmente darle mi estilo personal. Ahora nos vamos a lo que es la crónica. La crónica como tal es la forma de expresión del periodista para transmitir al lector un juicio sobre los hechos, ideas o estados psicológicos personales o colectivos. Entonces la crónica, si bien lleva una cronología, que es muy diferente, ese es otro género es otro subgénero de los géneros periodísticos, pero la cronología ya es más amplia. Por lo general aborda 4 planas, como mínimo, hasta 3. Y esto es siempre tener en cuenta que antes de haber escrito la crónica, he escrito lo que es un ensayo, he escrito lo que es un reportaje, porque la crónica es un género que va a emitir bastante va a interceder bastante en lo que es el género de opinión, por eso va a emitir un juicio de valor de los hechos, va a plantear ideas, ya sean personales o colectivas, como nos dice. Ya esto de manera muy genérica, me gustaría mostrar un material muy interesante, pero en este caso no lo voy a poder compartir. Respecto a la crónica, por favor. Muy bien, acá. Al momento de escribir, bueno, muchos autores también definen, ¿no? A lo que es, yo les recomendaría bastante utilizar los libros y los escritos de José Luis Martínez Alberto, que lo he utilizado ya en 2 subgéneros que he hablado. Él da detalles bastante detallados respecto a lo que es la crónica, desde ¿qué quiere decir un cronista? Es aquel que va a informar, va a cuantificar los datos y va a solicitar el tiempo de narración, porque la narración ya es más personalizada, es un análisis de los hechos, exclusivamente un análisis. El cronista también va a considerar lo que realmente es de verdadero interés, va a hacer una selección de todo eso, pero además también va a ser, en algunas ocasiones va a ser improvisación y valoraciones del contenido. Y como también podemos decir que existen tipos de crónica, pero lo que más se recomienda en la crónica es tener bastante información, porque las crónicas que podemos observar si entramos a Google, crónicas digitales, ya es pensar, o ya simplemente, ya no en un texto, sino también producir con fotos, integrar videos, audios, infografías, fotografías, animaciones. Por ejemplo, una crónica es un acto donde el periodista, en este caso digital, porque ya muchos medios periodísticos ya no sacan una crónica escrita como tal, sino digital, entonces van a tener esa calidad y probablemente van a poder conectar con estos videos, porque es muy difícil en un escrito conectar con los videos, a menos que esté ahí la URSS, pero no. Entonces es más recomendable iniciarse a escribir por la parte digital, ¿no? Para
texto, un archivo de audios, de actos, de montajes, de fotos, de música, estos elementos que están integrados. Y bueno, de cada uno de estos podemos hablar los diferentes elementos que se va a utilizar en una crónica. O sea, ya es algo, para escribir una crónica la verdad hay que tener bastante experiencia con los otros subgéneros más pequeños, como la noticia, un refrito, un suelto, una nota redactada. Hay que tener bastante experiencia para animarse a escribir una crónica, porque eso tiene que ser la secuencia, la unión, la intersección de varios materiales que tengo allá a mi alcance, que he utilizado anteriormente. He hecho un reportaje, he hecho una entrevista, y de esto tengo estos videos. Ahora también de esto puedo sacar una comparación. Allá voy a escribir esa comparación, voy a interpretar ese análisis. Entonces es como que más amplio, es más profundo y tiene características netamente de una cronología, pero no como tal, sino de una crónica que va a dar continuidad, una crónica, depende, ¿no? Si va a ser social, va a ser de estilo familia, de alguna familiaridad, algo así. Y el estilo de estos hechos también se rige únicamente en la interpretación, que se complementa de técnicas de realización. En este caso, cuando hablamos de técnicas de realización, es de una libertad a elegir la estructura interna que voy a utilizar. Quizás es un poquito más complicado entenderlo, pero ya que vamos a tener espacio en lo posterior para desarrollar más y mucho mejor hacerlo con ejemplos. Bien, hasta acá hemos llegado con esos 3 subgéneros que hemos hablado.